Hola, buenos días. Nuestro tema es regresión lineal. Este tema habla sobre cuando existe una correlación lineal fuerte entre dos variables y se puede calcular a través de una ecuación. Esta utilizaríamos lo que es la pendiente y la ordenada al origen. La fórmula para calcular la regresión lineal es y es igual a más b, x más el término de error. Y significa variable dependiente, que va a ser esto. A significa ordenada al origen cuando se intersecta el eje de las x con la recta. B es la pendiente de la recta. X es la variable independiente que no va a depender de ningún término. Y la E es el término de error. Para determinar los valores de los coeficientes de la ecuación se necesita primero calcular lo que es la pendiente de la recta, porque la siguiente fórmula nos pide la B y nosotros no la vamos a conocer inicialmente, así que primero se necesita realizar esta fórmula. Esta fórmula habla sobre la covarianza. Esto va a ocupar los términos de la X y de la Y, pero más adelante mis compañeros explicarán con un ejemplo cómo se realiza la covarianza, y esta va dividida entre la varianza de solamente la X. Entonces, una vez obtenido el valor de la pendiente de la recta, podemos pasar a la siguiente fórmula, que es donde buscaríamos la ordenada al origen. Entonces, para realizar esta fórmula, ya obteniendo el valor de la pendiente de la recta, vamos a sustituir los valores. En este caso, la Y es la media de la variable dependiente menos la pendiente de la recta por la variable independiente. Con la finalidad de mostrar la forma en la que se determina la recta de regresión, vamos a presentar lo que sería el siguiente problema. Este es un ejemplo de la regresión lineal, en el cual se nos presentan los datos de lo que sería la estatura y el peso de un grupo de niños. Dicha tabla se encuentra en la página 131 de nuestro libro de probabilidad y estadística. Bueno, primeramente debemos encontrar lo que serían los promedios de Y y de X. En este caso, para obtener lo que son los promedios, se realiza a partir de la suma de todos los datos. En este caso de X sería de todos los datos que se nos dan en la estatura, y después se va a dividir entre el total de datos que se nos están dando. Es decir, al sumar todos nos va a dar 1495.3. Se va a dividir entre el total de datos, que sería 20, y el resultado va a ser 74.765. Luego, para obtener nuestro promedio Y, se va a hacer lo mismo, pero ahora con los datos que se nos dan en el peso. La suma de todos estos datos nos va a dar 203 como total. Esto, entre el total de datos, que igualmente son 20, se van a dividir y nos va a dar como resultado 10.15. Luego de que tenemos esto, comenzamos a obtener lo que es la covarianza. La covarianza se obtiene a partir de la resta de los datos que se nos están dando de cada uno de ellos, menos el promedio. En este caso se va a restar el primer dato, que sería 70.3, se le va a restar 74.765. El resultado de esto se va a ir sumando conforme se vayan restando todos los demás, y dichos resultados se van a volver a sumar. Esto se va a hacer de igual manera en el caso de las Y, pero en las Y vamos a utilizar los datos. En este caso el primero es 8.7, por ejemplo, y se le va a restar 10.15. Esto se va a hacer de igual manera con todos los demás datos que se nos están presentando en la tabla, y después se va a dividir entre el total de datos que son. Es decir, son 20 datos, entonces van a ser los 20 datos, pero la fórmula nos está pidiendo que se le reste 1. Entonces van a ser la multiplicación de los promedios de X y de Y entre 19.
Como resultado de estos nos va a dar un total de 2.09552.632. Ok, luego pasaríamos a lo que son la obtención de los coeficientes. Aquí existen dos, el coeficiente B y el coeficiente A. El coeficiente B se obtiene a partir de lo que sería su fórmula, que es covarianza entre la varianza. Ok. La varianza, se me olvidé decirles, que se obtiene a partir de la resta de lo que es los datos de X menos lo que es el promedio, como ya se les había dicho anteriormente. Todo esto se va a multiplicar al cuadrado, cada uno de esos resultados. En este caso, el total que nos está dando es 111.559.59. Esto se va a dividir entre el total de datos menos 1, o sea, 19. Luego de hacer lo que es nuestra división, el resultado va a ser 8.6045. Bueno, ahora sí, volviendo a los coeficientes, se obtiene a partir de la división de la covarianza y la varianza. La covarianza nos da 2.09552632. Eso se va a dividir entre 8.6045 y nos va a dar 0.243538 como resultado. Esto sería el valor del coeficiente B. Para el coeficiente A, su fórmula es promedio de Y menos B por el promedio de X. Entonces, el promedio Y, que ya se nos había obtenido, que era 10.15, se va a restar a lo que sería el valor del coeficiente B, que es 0.243538. Este se va a multiplicar por el valor del promedio X, que es 74.765, y nos va a dar como resultado un valor negativo. Este es menos 8.058149. Luego de que tengamos los valores de ambos coeficientes, pasaríamos a obtener lo que es el valor de la regresión lineal, cuya fórmula es Y es igual a más B por X más el símbolo de error de estimación. Entonces lo único que debemos de hacer es sustituir los valores que previamente habíamos obtenido. Entonces sustituimos A, que es igual a menos 8.058149, más el valor de B, que es 0.243538. Esto se va a multiplicar por X, que es 74.765, y se le va a sumar nuestro símbolo de error de estimación, y ese sería el resultado. Error estándar de estimación. Para mostrar el error estándar de estimación, es necesario recordar que la recta de regresión es la línea que mejor se ajusta a los puntos dispersos o a la nube de puntos. Pero se debe saber que existe un cierto error respecto a la recta de regresión, lo cual quiere decir que los datos están modelados realmente para la ecuación alfa más beta, en donde el valor de alfa y beta se estimaron aproximadamente a través de los valores a y b de la ecuación a más b por x. No se tiene control sobre el valor de error, pero se sabe que tiene una distribución normal con media, cero y varianza al cuadrado. Esta varianza se estima en términos de las desviaciones verticales de los puntos de la muestra respecto a la recta de regresión en la siguiente fórmula, en donde el valor estimado de Y se obtiene sustituyendo los valores de X, A y B en la ecuación Y es igual a A más B por X. Un ejemplo de error estándar de estimación. Para este ejemplo vamos a retomar los datos del primer ejemplo que se mencionó sobre el tema de regresión lineal. Para llevar a cabo los cálculos correspondientes para obtener el error estándar de estimación, primero se debe realizar una tabla con un formato como el que aquí se presenta, en el cual vamos a poner el valor real, que como sabemos son los datos del ejemplo anterior que se mencionó, donde solamente estamos tomando en cuenta a la variable Y. De ahí ponemos una columna del valor estimado.
Para el valor estimado se debe utilizar una fórmula específica que fue la que se mencionó anteriormente. Esta es la que se presenta aquí, donde se pide que se realice la suma del coeficiente A más el coeficiente más la multiplicación del coeficiente B por la variable X. Para darles un ejemplo de cómo se calcula el valor estimado, vamos a utilizar el primer dato. Entonces se realiza de la siguiente manera. Como sabemos, el valor del coeficiente A ya lo obtuvimos en el primer ejemplo del tema de regresión lineal, donde se obtuvo que es menos 8.058149. Entonces ese dato se sustituye en la fórmula y aquí está. Posteriormente dice que se va a poner el valor del coeficiente B, que de igual forma ya se obtuvo en el ejemplo anterior, que se dio del tema de regresión lineal, del cual se obtuvo que su valor es 0.243538, y de igual forma se sustituye en la fórmula. De ahí, posteriormente, para poner la variable X, se utiliza el valor que se presentó igual en la tabla anterior del primer ejemplo, donde sabemos que X es 70.3 cuando su valor de Y es de 8.7. El valor de X es 70.5 cuando su valor es 9.2. Esto se sustrajo de los datos del ejemplo de regresión lineal. Entonces, como el valor estimado se saca de cada uno de los datos, primero se ocupa el valor 70.3 que corresponde al de Y1. Entonces, ese 70.3 se coloca en la fórmula. De ahí se realizan los cálculos correspondientes. Se realiza esta multiplicación, su resultado se obtiene y de ahí se realiza el cálculo para poder llegar a ese resultado. Entonces, este resultado va a ir en la columna de este lado. Y lo mismo se tiene que hacer con cada uno de los datos que se presentan. Obviamente, lo único que va a cambiar va a ser la variable X, ya que, por así decirlo, en el segundo dato, en vez de poner 70.3, en este lado se va a poner 70.5. Y los valores del coeficiente A y el coeficiente B nunca van a cambiar. Y entonces, así se van a ir obteniendo cada uno de los valores para el valor estimado con esta fórmula que les mencioné. Posteriormente, hay una tercera columna en la cual vamos a poner la resta del valor menos el valor estimado y ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, así se hace con cada uno de los datos y se va obteniendo el resultado. Una vez que ya tenemos completa nuestra tabla, ahora sí podemos proceder a aplicar la fórmula para error estándar de estimación, la cual es la siguiente. Como ya se explicó anteriormente, en esta fórmula, n significa el número total de datos. Menos 2 pues ya está en la fórmula, entonces no se tiene que buscar un valor. De ahí esto se multiplica por la sumatoria del valor de esta columna, porque como ven, dicen que es Y1 menos el valor estimado de Y al cuadrado, que es precisamente lo que sacamos en esta columna. Entonces únicamente vamos a hacer la sumatoria de todos estos valores, lo cual nos da como resultado esto. Entonces este valor se toma y se sustituye en la fórmula. De ahí, entonces, ya sabiendo esto, seguimos con la fórmula. El 1 obviamente se baja. De ahí dice que es el número total de datos, que como ya se mencionó en el primer ejemplo de regresión lineal, el número total de datos que estamos manejando son 20. Entonces, 20 menos 2 son 18. De ahí, la sumatoria de esto es lo que les acabo de mencionar, que es el resultado que se obtiene aquí. Entonces, únicamente se sustituye. De ahí, posteriormente,
se realizan los cálculos correspondientes, que es multiplicar un 18avos por el valor que está aquí. Y como sabemos, para hacer este proceso un poco más fácil, es mejor convertir la fracción a decimal para que sea más rápido. De ahí se obtiene que al realizar esta multiplicación, el resultado que nos da es 0.0152, que como sabemos, este ya va a ser nuestro valor de estimación estándar, de nuestro valor de error estándar de estimación para estos valores. Y ya con eso concluiría. Una vez que se ha ajustado una línea recta a la nube de puntos, es conveniente verificar si ese ajuste es adecuado o si los valores estimados son lo suficientemente aproximados a los valores reales u observados. Para decidir acerca de estos planteamientos, utilizamos lo que denominamos el coeficiente de determinación. Este se simboliza como r al cuadrado y se calcula mediante la fórmula siguiente. R al cuadrado es igual a la sumatoria de la multiplicación de la resta de el primer dato de x menos su promedio por el primer dato de y menos su promedio, pero eso se debe hacer con todos los datos porque es la sumatoria de estos. Luego el resultado de esa sumatoria se va a elevar al cuadrado. Eso se va a dividir entre la multiplicación de la sumatoria de el primer dato de x menos su promedio al cuadrado. Eso se debe hacer igual con todos los datos. Luego se va a multiplicar, digamos que se realiza el mismo procedimiento ahora con la variable y. El primer dato de y menos su promedio al cuadrado y se suma igual todos los datos. Este valor se debe ubicar entre 0 y 1. Cuando este valor es cercano a 1, la recta es adecuada. Y cuando se encuentra cercano al 0, se dice que los valores o los datos no son candidatos o que la recta no está ajustada.